Comenzamos el domingo pasado una serie interesante que le titulamos El precio de la transformación. El precio de la transformación. Sabemos que la salvación es gratis. Sabemos que la salvación es a través de la gracia del Señor. No es por mérito nuestro, no es por trabajo nuestro, no son por nuestras obras. Fue un acto de misericordia, fue un acto, dicho sea de paso, de gracia. Es un favor inmerecido que se nos fue otorgado. Pero la transformación siempre nos va a costar algo. Esto tiene que ver con la cruz, esto tiene que ver con nosotros rendirnos en el proceso, no solamente a la hora que le dimos el corazón a Cristo, pero también durante toda nuestra vida. Es un proceso y tiene que ver con nuestra voluntad. Rendir nuestra voluntad no es algo que nosotros fabricamos, es algo que se manifiesta a través de la fe y la obediencia, porque el Espíritu de Dios pone el querer como el hacer. El Evangelio ya produce en nuestras vidas la obediencia, pero nosotros tenemos que en el proceso rendir nuestra voluntad, porque Dios no te quita tu voluntad. Dios no te quita aquellos atributos que te dio para tú caminar en esta tierra, vivir y manifestarte. Sin embargo, tú tienes que rendir esa voluntad, tienes que hacer un trueque con la de Él, tienes que rendirte a esa verdad que es la palabra de Dios, para que entonces podamos ser conformados a la imagen del Hijo. Y eso cuesta. Yo no sé si usted puede estar de acuerdo conmigo, pero eso cuesta. Rendir nuestra voluntad en muchos, no siempre, en todos los casos, pudiera ser contraproducente en muchas áreas, pero es lo que en realidad va a sacar y va a manifestar lo que el Padre ha intentado, y es el propósito eterno del Señor, que Cristo se manifieste. Nosotros no podemos tratar de parecernos a Cristo. Y esto, escuche bien, despacio con las piedras. Tú no puedes tratar, es como usted tratar de ser un águila o un león. Y eso suena bueno en las predicaciones y nos comparan con esto y con lo otro, pero yo no puedo tratar de ser, porque esa no es mi naturaleza. Sin embargo, tenemos una nueva naturaleza. Y ahora yo no estoy tratando, ahora yo le estoy permitiendo a Dios que trabaje a través de mí. Y eso es lo que la gente ve en nosotros, ese carácter. Dijimos la semana pasada, y esto lo voy a mencionar en la forma de repaso, el domingo cuando empezamos. Y dijimos algo bien interesante, dijimos que la frase "ya no vivo yo" no es una metáfora poética, sino que es una declaración de muerte al ego. Y eso es lo que es rendir nuestra voluntad, rendir al ego, declararle la muerte al ego, declararle la guerra a nuestro propio yo. Predicamos de ese verso, Gálatas 2:20, de "ya no vivo yo, sino que Cristo vive en nosotros". También dijimos que si algo hay que tener claro es lo siguiente, que el precio de la transformación es la muerte del yo. También hablamos brevemente de que la transformación es el proceso espiritual mediante el cual nuestro Padre cambia de manera progresiva, porque es toda la vida, es un proceso que dura toda nuestra estadía aquí en la tierra, de manera progresiva y profunda, la naturaleza, el carácter y la conducta de los hijos y las hijas de Dios, conformándolos entonces ¿en qué? En la imagen de Cristo por el poder del Espíritu Santo. Esto no tiene que ver con nuestro esfuerzo, aunque nosotros tenemos que rendir nuestra voluntad, tenemos una responsabilidad de nuestra parte. Es el mismo Espíritu Santo el que te da la capacidad para tú poder hacerlo. En la carne no puedes hacer, con una mentalidad natural no lo vas a poder hacer. Es con el mismo Espíritu Santo que te lleva entonces a tu poder manifestar esa nueva naturaleza que tú tienes. Aleluya. Y esto es bien importante. También hablamos el domingo, mencionamos algunos componentes a nivel teológico que esta transformación tiene. Y fueron 5, no vamos a entrar en los 5, pero los voy a mencionar para que usted los tenga. Número 1, esa transformación progresiva
es a través de la obra del Espíritu Santo. Es a través de la obra del Espíritu Santo. Es una obra que lo que quiere entonces, número 2, es conformarnos al Hijo. Número 3, el proceso es continuo. Este proceso no para, es toda la vida. Toda la vida. ¿Por qué toda la vida? Porque usted, aunque nos tenemos que tomar esa decisión todos los días, nosotros luchamos a veces en rendir ciertas cosas al Señor. Con todo y que conocemos la verdad, oye, a veces tenemos dificultad. ¿Por qué? Porque el ego es el que siempre se interpone. Entonces el proceso es continuo, es siempre. Entonces la renovación de la mente, número 4, es importante porque no vamos a poder rendir nuestra voluntad al Señor, al Padre, a través de esa verdad, de la fe, de la obediencia, si no tenemos una renovación continua de nuestra mente, reemplazando la sabiduría humana con la sabiduría de Dios, con la inteligencia espiritual, con la cosmovisión del reino. Y esto es bien importante. Y número 5, dijimos que todo este proceso, esta renovación y todo este trabajo del Espíritu Santo, el resultado es la manifestación visible a través de nosotros. La gente ve a Cristo a través de ti. Entonces hoy, en esta noche, vamos a estudiar la parte 2 de esta serie y la hemos titulado Entrégate como sacrificio vivo. Entrégate como sacrificio vivo. Esto te va a sacar un amén o un ouch en cualquier momento, pero es un tema bien interesante. Entrégate como sacrificio vivo. En otras palabras, el Señor no te va a entregar, el Señor no te va a quitar. Eso es responsabilidad del hijo o de la hija de Dios, entregar, yo pararme ahí en el altar del sacrificio, y como ya no es un sacrificio muerto, vamos a ver estas cosas ahora en unos minutos. La palabra del Señor dice en Romanos capítulo 12, versos 1 y 2, y leo de la Nueva Traducción Viviente. Dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios. Romanos 12, del 1 al 2. Entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que Él le agrada. Esa es la verdadera forma, escucha bien cómo dice, de adorarlo. Cuando tú permites que Dios trabaje en tu vida, cuando tú permites que Dios esté haciendo los cambios que tienes que hacer, cuando tú le entregas, cuando tú te rindes a Dios todos los días, ahí nos dice el apóstol Pablo que esta es la verdadera forma de adorarlo. Cuando tú caminas, por eso cantar, levantar las manos, eso es una manifestación de gratitud del corazón, y tú adoras a Dios con la boca, con tus palabras. Pero Jesús dijo en una ocasión: de la boca me adoran, pero sus corazones están lejos de mí. O sea que en realidad no podemos categorizar la adoración porque la gente cante o porque llore, porque eso es emocional. La gente que llora en un concierto de Marc Anthony cuando lo ve. Pero hay gente que llora en un concierto de Amanda Miguel, cuando se ponen románticos lloran, ¿no? Es un sentimiento bien terrible, igual que cuando están cantando lloran. Puede ser que el espíritu los toque, como puede ser emocional. Eso no es mi trabajo juzgarlo. Para mí, tu experiencia es tuya y yo no cruzamos esa línea, pero aquí dice que la verdadera forma de adorarlo es cuando en realidad nosotros rendimos nuestra voluntad y dejamos que Dios trabaje. Eso es una verdadera adoración. Es igual que en Génesis, cuando crearon al hombre y a la mujer, no le dijeron cántame, no le dijeron yo te creé para adorarme. En otras palabras, implícitamente, yo te bendigo, tú vas a gobernar, tú vas a reinar, tú vas a tener control, dominio sobre todo esto. Cuando el hombre hace lo que Dios le dice, eso es la expresión de adoración más grande que el ser humano puede tener. Entonces continúo, dice: no imiten las conductas
ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Eso tiene que ver con metamorfosis. Tú tienes que ser transformado, pero en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Para tener un contexto bíblico y teológico bastante breve, después que el apóstol Pablo escribe 11 capítulos donde él explica obviamente la gracia y la misericordia de Dios en todos sus aspectos, en Romanos 12, el apóstol entonces comienza con un llamado urgente a esta iglesia, que también esta palabra trasciende por los siglos de los siglos y llega hasta el siglo XXI, y hoy nosotros aquí en Casa de Villasoje y todos en los lugares donde se está predicando este verso, pues se hace vida, porque su palabra es espíritu y es vida. Y el apóstol Pablo hace un llamado extraordinario, y el llamado consiste en que la iglesia, los hijos y las hijas de Dios, podamos responder a esa gracia que ya lleva 11 capítulos explicando, 11 capítulos hablando de la gracia y de la misericordia de una manera integral y total. Que nos rindamos a esa gracia, que aprendamos a abrazar esa gracia, que no solamente es salvadora, pero es una gracia transformadora, porque la gracia no es licencia para pecar, la gracia no es que hagamos lo que nos da la gana, la gracia es una invitación al cambio, es una invitación a ser conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Es interesante porque el lenguaje que el apóstol habla de sacrificio, de todo este vocabulario, que es un vocabulario obviamente sacrificio vivo, ese vocabulario lo que está reflejando es el sistema de sacrificio del Viejo Testamento. Es sumamente interesante. Por lo tanto, ahí el muerto, donde el muerto se ofrecía a Dios, donde el animal muerto, donde el animal se ponía en el altar y Dios consumía todo eso. Había que matarlo para que Dios aceptara ese sacrificio. Pero ahora es diferente. Ahora Cristo fue el Cordero, Cristo fue el sacrificio, una vez y para siempre, dice el libro de Romanos. Por lo tanto, ahora a Dios no le interesan sacrificios muertos. A Dios no le interesan obras muertas. Ahora el sacrificio, el creyente, el hijo y la hija de Dios está llamado a ofrecer su vida. Esto es un sacrificio vivo, pero o no de una manera de muerte física. Es vivo. No es para muerte, no es que tú te vas a morir físicamente, pero sí te vas a morir al yo. Es un sacrificio vivo, no un sacrificio de muerte física, sino rendirnos constantemente todos los días de la vida, de una manera diaria, activa. Ese es el tipo de sacrificio que Dios está buscando, que manifieste una adoración sincera, en santidad, obediencia, en fe. Esta entrega, amada iglesia, no es una transacción, no es un trueque, es un acto de adoración que es continuo, es el verdadero altar del corazón, donde la nueva criatura se forma. Por lo tanto, amada iglesia, el precio de la transformación, escucha bien, es vivir rendido a nuestro Señor todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida. Hay que vivir rendido a nuestro Señor a través de esa palabra viva, a través de la fe y la obediencia. ¿Por qué a través de la fe? Porque usted tiene que creer lo que está hablando. Porque usted tiene que creer, allí se prende. Aleluya. Usted tiene que creer la palabra. Usted tiene que creer
que le hay. Usted cuando se acerca a Dios tiene que creer que le hay. Él es galardonador de aquellos que le buscan. Por lo tanto, entendemos que nuestro ser, todo nuestro ser, está llamado a una vida de verdadero compromiso con Dios. Y esta palabra, yo sé que la palabra compromiso a mucha gente no le gusta porque de manera que hace justicia a la palabra exacta. Es un compromiso. Hay gente que no le gusta comprometerse. Especialmente cuando Dios está tratando de que tú sacrifiques, que el sacrificio vivo, tú puedas rendir tus caprichos por la voluntad del Padre. Esto se nota en la oración. Cuando la gente ora, usted puede escucharse. De la abundancia del corazón habla la boca. Cuando la gente está orando, no es que usted no ore por usted. Nosotros la Biblia nos enseña que oremos por nuestras necesidades. Pero cuando los caprichos se interponen, cuando las intenciones se interponen, cuando nosotros perdemos el foco, la dirección de la oración, acuérdense una cosa, la oración está sujeta a la voluntad del Padre. Dios no prometió, Dios no está comprometido con cumplir nuestros caprichos o cumplir lo que nosotros queramos, porque simplemente o tengamos una buena intención o queramos hacer algo bueno. Dios está comprometido con su soberanía, con su plan eterno en Cristo. Así que nuestra vida está llamada a estar comprometida con Dios. Por eso es importante conocer la palabra, porque cuando usted ora, usted tiene que dirigir esa oración conforme a la voluntad del Padre. Amén. ¿Se entendió eso? Por lo tanto, el servicio que Dios entonces acepta afecta de una manera inmediata el espíritu. En otras palabras, a través de la salvación. Luego el alma, que es la santificación, ese proceso. Y por último, se manifiesta en el cuerpo. Son los 5 puntos de transformación que dimos en la primera predicación del domingo. Todo nuestro ser está comprometido. Desde que nosotros aceptamos a Cristo a través de la salvación, ahí comenzó el proceso. El alma se va santificando a través de la verdad. Ya está santificada, pero si la renovación de la mente, esa santificación, usted no la va a notar. Es un santo que vive ignorante de lo que es. Es un millonario que camina, oye, sin saber el PIN de su tarjeta. No, yo soy millonario, pero no puedo usarla porque no sé. No tengo la información, la data. Entonces, cuando usted camina así, sabiendo que usted es una persona bendecida, que usted es una persona del reino, que usted es una persona que tiene toda bendición espiritual a su alcance. Pero la ignorancia no es como usted es un ignorante, que usted no sabe nada. Usted sabe muchas cosas del mundo, de la sabiduría popular y de todo eso, pero de las cosas del reino que son más importantes, porque no conoce la verdad. Entonces, usted puede adorar mucho, usted puede estar en un activismo religioso, usted puede ir mucho a la iglesia, a los congresos, a los talleres, a todo eso, pero si esa verdad no renueva su pensamiento, usted va a estar luchando, es como caminar contra la corriente todos los días de su vida. Usted tiene que cansarse de estar cansado. Entonces, hacer a todo el mundo y a todo aparte, abrir el camino y decir, Señor, aquí estoy. Déjame rendirme, porque ya he intentado, lo he tratado de hacer yo solo y no he podido. Entonces necesito que tú, manifieste, trabajes con mi vida. Yo me presento delante de ti. Yo tomo esta decisión hoy y empezar a hacer los cambios necesarios. Esto es algo intencional. Esto es algo que usted necesita. El Espíritu Santo pone el querer como nacer, y el Espíritu Santo vive en usted. Si usted nació de nuevo, el Espíritu Santo está en usted. Usted lo que tiene es que obedecerle eso. Usted tiene que aprender a escuchar esa voz del Espíritu Santo en su corazón. Y hay cosas que parecen inofensivas, hay cosas que parecen y probablemente no son malas ni son pecados. Pero cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, usted tiene que apagar, usted tiene que echar para el lado y hacer lo que el Espíritu, eso es rendirse. Yo quiero, pero Él me dice que ahora no.
Entonces cuando uno obedece, uno va siendo transformado en todas las áreas. Ahora bien, el sacrificio que se pide, que el apóstol Pablo nos enseña, es un sacrificio que es vivo, no es muerto. Sin embargo, la palabra que se usa es la de un sacrificio que es obviamente ofrecido. En el Antiguo Testamento se ofrecía un sacrificio muerto para que Dios lo consumara. Ahora el apóstol Pablo en la vida del Espíritu nos enseña que el sacrificio que se ofrece al Padre es un sacrificio que es vivo. Por lo tanto, no podemos ofrecer un sacrificio propiciatorio. ¿Por qué no? Porque ese sacrificio propiciatorio lo hizo el Señor Jesús. Él fue el cordero que se ofrecieron para que a través de su sangre, el mundo, la humanidad fuese redimida por esa sangre preciosa de nuestro Señor Jesús. Ese lo hizo entonces Él. Lo sabemos que fue una vez y para siempre. Ya ese tipo de sacrificio ya no se hace. Pero sí un sacrificio que es dedicatorio. Porque es todos los días de nuestra vida. Te tienes que bajar de tu cama, te levantas y te presentas delante del Señor como un sacrificio vivo. Señor, aquí estoy. Yo te doy gracias por la vida, te doy gracias por todas esas cosas, porque el Espíritu Santo nos da de que, pedirle a Dios dentro de esa voluntad. Usted ora la voluntad de Dios cuando usted le hace caso al Espíritu Santo que está en usted. Señor, ayúdame todos los días, dame sabiduría, inteligencia espiritual. Lléname de la voluntad, del conocimiento. No que no lléname de la voluntad tuya, porque la voluntad de Él es Cristo, y Cristo ya está en usted. Ahora lo que usted quiere es lléname, como oró el apóstol Pablo en Colosenses, llénalos del conocimiento de la voluntad. Entonces, cuando nosotros nos presentamos como un sacrificio vivo, y transformamos nuestros pensamientos en el proceso con la palabra y con la confianza en Dios a través de la fe, de la obediencia, en todas las áreas, en todas las temporadas de nuestra vida, comprobamos cuál es la buena y perfecta voluntad de nuestro Señor. Aleluya. Entonces, ese sacrificio que es dedicatorio, cual todo nuestro ser, escucha, tiene que entender que estamos crucificados con Cristo. Cuando usted entiende que estamos crucificados con el Señor, nosotros le ofrecemos ese sacrificio vivo todos los días de nuestra vida, y por ende servimos al Padre con todo nuestro ser a su justicia. Cuando entendemos cuál es nuestra posición no solamente estamos en lugares celestiales, pero para llegar a esos lugares celestiales, primero que estuvimos en la cruz, crucificados junto con Cristo. Cuando nosotros entendemos eso, que la cruz es importante, el evangelio sin cruz es una religión más. El evangelio sin cruz es una pasarela religiosa. El que quiera ir en pos de mí tiene que coger su cruz. Y este mensaje incomoda, este mensaje siempre será una piedra en el zapato para mucha gente, pero para los que amamos a Dios, para los que queremos, manifestar esa vida a través del agradecimiento, de la fe, de la obediencia. Cuando nosotros, la transformación no es algo que es difícil. Es un deleite, servirle a Dios es un deleite, presentarnos delante de la presencia de Dios es un deleite. Nosotros vamos a ver cosas extraordinarias. A todo esto se le llama un culto lógico, culto racional, como dice el apóstol Pablo ahí en esos versos. Es un culto lógico. Esto tú no lo haces de una manera ignorante, impulsado por emociones, no, esto tú lo haces con entendimiento. Esto tú lo haces a través de esa misma palabra. Solamente el culto es lógico, no solamente es lógico, pero es racional, es espiritual. Un culto que es coherente, que concuerda entonces con la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios que se explica en el capítulo 11, verso 33, que el apóstol Pablo dice lo siguiente: oh profundidad
de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Aleluya. Esto es extraordinario. El apóstol Pablo todavía a ese nivel, oye, en Romanos 11:33, usted puede ver que todavía él tenía un deseo. Él decía que la profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, oye, eran inescrutables, insondables. Por lo tanto, cada uno de nosotros, cuando nos presentamos delante de Él como un sacrificio vivo, aleluya, nosotros lo que debemos de esperar de nuestro Señor son cambios eternos, son cambios que son maravillosos, aleluya. Entonces, hay 3 principios en esta noche. Dejamos cualquier comentario después de la clase, las preguntas. Hay 3 principios que son importantes. Hay 3 principios que son importantes, por lo menos. Usted debería de estudiarlos y de abrazarlos. Número 1, la transformación comienza con una entrega total. Usted no puede dejar las cosas a media. Usted o se entrega a Dios o no se entrega, pero así no es. Uno aquí y otro acá no es. Porque entonces usted va a sufrir esto, va a ser como un miserable. Estoy aquí y estoy allá, un día aquí y un día allá. Eso es un acto emocional. Pero cuando usted tiene una convicción, a usted no hay que empujarlo. Usted va completo, con todo tu ser. Por eso el apóstol Pablo dice: entreguen su cuerpo, es un sacrificio vivo y santo. Por lo tanto, los creyentes no podemos ser transformados parcialmente. Yo fui transformado la mitad y la otra mitad no. Eso como que no, eso no es. Eso está en la película nuestra de acá del mundo, que es mitad, 50-50. Dios no hace 50-50. Dios hace las cosas completas. Por lo tanto, esa entrega debe ser total de nuestro cuerpo, porque no es solamente yo entrego mi espíritu, no. El impacto de la vida de Dios afecta el espíritu, el alma y el cuerpo. Afecta los 3 componentes, las emociones, la voluntad, todo. Dios nos transforma. Dios no transforma lo que no se le entrega. Esto es bien importante. Hay gente que salva, pero tiene un bloqueo en las cuestiones emocionales. Hay gente que está saludable emocional y espiritualmente, obviamente, porque el espíritu fue redimido. El espíritu ya es de Dios. Las emociones uno tiene que entregarlas, uno tiene que entregar su voluntad, uno tiene que ser renovado en la mente. Y puede ser que eso también esté ya en este lado, pero tenemos un bloqueo en la cuestión física. No tratamos nuestro cuerpo como la palabra nos enseña. Sufrimos las consecuencias. Los cambios son espiritual y cuerpo. La entrega del sacrificio vivo tiene que ver con toda la unidad. No es que hacemos una cosa y la otra no. No es parcial, es completa. Y es importante que nosotros entendamos esto. El apóstol en 2 Corintios capítulo 5, verso 17, usted lo debe de saber. Esto no significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Los que estamos en Cristo, dice la versión Reina Valera, somos ¿qué? Nuevas criaturas. Y es importante que usted lo entienda. Usted ya es. Usted es una nueva criatura. Es tiempo, amada iglesia, de que comencemos a caminar, a funcionar, a manifestar lo que ya verdaderamente somos en Cristo. De tal manera que cada día nosotros, usted y yo, debemos colocar nuestra vida sobre ese altar de la obediencia. Debemos de presentarnos delante de Él todos los días de nuestra vida,
oye, en obediencia, a través de la fe, a través del conocimiento, porque entendemos qué es lo que nos conviene, pero más importante, cuál es la voluntad de nuestro Señor. La nueva criatura entonces nace cuando el viejo yo se ofrece sin condiciones. La nueva criatura se manifiesta cuando usted se ofrece sin condiciones. Yo soy nueva criatura, pero ni lo que dice, ni lo que piensa, ni cómo vive, manifiestan lo que Dios dice que tú eres. Y nosotros deberíamos tomar eso en cuenta. Hay gente que, el problema de mucha gente es que no los entrenan en esta área, no los entrenan en la vida del Espíritu. Corren, se dan cuatro en las paredes, hablan lenguas, hacen un reguero, un desorden, y eso fue que estuvo brutal. El Espíritu se metió, pero la gente no es transformada. Y yo encuentro eso bastante contraproducente. Si Dios se mete en un lugar, se manifiesta porque ya está en nosotros. Hello. Entonces no tiene nada que ver que se manifieste aquí, pero si no puedo hacerlo de adentro, entonces ¿de qué estamos hablando? Reaccionamos a una manifestación del Espíritu. Nos movimos en ciertos dones, pero no hay transformación. Entonces siguen con lo mismo todos los días de la vida. Entonces pensamos que porque somos fieles a una institución de la tierra religiosa, llámese de la denominación que se llame, porque vamos y somos fieles a los hombres y a las instituciones, pues pensamos que estamos bien. Yo voy a la iglesia porque es que pero si usted no se levanta todos los días y se presenta como un sacrificio vivo y no deja que el Espíritu Santo, oye, arranque de raíz todas esas cosas que usted y yo tenemos, que tenemos que sacrificarlas, oye, a la cruz. Por eso hay cosas que Dios no va a quitarle a usted. Usted las tiene que entregar. Usted tiene que ser responsable cuando usted es confrontado y usted es expuesto a una verdad de la palabra. Usted no tiene excusa. No es porque que yo no sabía. No, el problema de esto es que sabías y no lo hiciste. Ahí es que está el problema. Ahí es que están las cosas serias. Entonces, no tenemos excusa. Por eso yo le exhorto en esta noche que usted tome conciencia de la vida del Espíritu, que coja esto en serio. Si usted quiere ver cambios manifestados aquí, en este lado de nosotros, usted tiene que someterse a lo que Él dice. Preséntese como sacrificio vivo. Dios, tú eres el dueño de todo, de mi espíritu, de mi alma y de mi cuerpo. Enséñame a pensar como tú. Enséñame a tratar mi cuerpo como tú dices que es el templo del Espíritu Santo. Muchos años nosotros hemos puesto en negligencia nuestro cuerpo porque pensamos que no es importante. Así que tomemos conciencia de todo esto que hoy estamos compartiendo. Número 2, segundo principio, la transformación requiere disciplina. Ay. Y no disciplina que Dios te va a dar papá o que te va a poner en taimado. No estamos hablando de ese tipo de disciplina, aunque también Dios la hace, porque el hijo que Dios ama lo disciplina también. Pero en este contexto no estamos hablando de ese tipo de disciplina. Estamos hablando de algo que es intencional, de algo que tú tienes que, porque lo sabes y lo entiendes, tienes que hacerlo, porque sabes que te conviene. ¿Cuánto se toma una batida de grasa todos los días? De manteca, hecha de manteca, una batidita de manteca buena con strawberry. ¿Verdad que nadie lo hace? ¿Por qué no? Porque es malo para tu salud, porque te va a matar, porque lo haces con conciencia. Y hay cosas que vienen en la vida con un colorcito bonito, las strawberry, que tienen un sabor bonito, pero el contenido que tienen es malo, hace daño. Hello.
Entonces la disciplina es a través del entendimiento. No, yo sé que eso está malo. Eso lo pueden anunciar por la televisión y todo lo que tú quieras. La gente lo puede empezar a hacer, pero yo no lo voy a hacer. Yo me voy a disciplinar. Y yo voy a empezar a escoger lo que me como. Y esto da trabajo porque el cuerpo se envicia. Son vicios. Hello. Se lo digo con experiencia. Esto del pack no salió porque yo me disciplinaba. Hello. Pero después que uno toma conciencia de estas cosas, mira, nunca es tarde. Aunque a veces ya estamos embarataditos por dentro, pero esto nunca es tarde. Cuando el cambio va a ser bueno, cuando el cambio es pro, cuando el cambio es pro vida, cuando el cambio es a través del conocimiento de esta voluntad del Padre, comencemos a tratar nuestro cuerpo como el templo del Espíritu Santo. Comencemos nosotros a tratar nuestra vida emocional como Dios quiere. Dios no te quiere a ti un closet metida o metido, sufriendo por cosas que son emocionales. El sufrimiento no lo podemos arrancar, es parte de la vida, es parte de las emociones, pero ¿cuánto tiempo tú te vas a quedar en ese sufrimiento? Entonces tú tienes que tener responsabilidad y pararte y decir, no, ya se acabó, yo no le puedo seguir dando permiso a esta gente que me metan a mí aquí por mis recuerdos, porque es que es el recuerdo, y te haces la película inconscientemente. No es que yo lo hago a propósito, porque a nadie le gusta, nadie es masoquista que yo sepa aquí, ¿verdad que no? Entonces, pero cuando esas veces llega, usted como que no sabe, usted ha visto los Cowboys, que le mueven la soga, agarran el borrego y lo jalan. Pues usted tiene que hacer eso con el pensamiento. Cuando usted le entre en esas cosas, mire, identifícalo, no se quede meciendo la nostalgia, el what if. Ay, si hubiese sido, pero es que yo no sé. A nadie le importa. Porque ya pasó, primero. A usted tampoco le debe de importar porque ya pasó. Eso no te hace bien. Si te pones de esta manera, tú tienes que decir, no, ya no puedo seguir con esto. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, vamos a orar. Cuando no sabemos qué hacer, oramos. Nos presentamos delante de Dios. Estoy cansado, Señor. No entiendo esta área emocional. Yo estoy todo una tragedia, una novela aquí que no es de gozo. Esto es algo trágico que necesito. Guíame. Y Dios tiene una multiforme manera de orar. Pero usted tiene que identificar. Usted no puede normalizar algo que no le hace bien. Usted no puede abrazar algo que es contraproducente al gozo del Espíritu, que es nuestra fortaleza. Si esto a mí me deprime, si esto a mí me mantiene en una tristeza por largos periodos de tiempo, tienes que arrancarlo. Tú tienes que arrancarlo. ¿Cómo lo arranco? Sométete a Dios y sigue instrucciones. Dios puede usar un consejero, un psicólogo, un psiquiatra. Dios puede usar lo que Él quiera usar, pero tú tienes que estar dispuesta a obedecer, a moverte, a buscar esa verdad a través de la herramienta que Dios quiera poner en tu camino. Siendo la número uno su palabra. Siendo la número uno la presencia de Dios, que ya estamos en la presencia de Dios, aunque estemos haciendo lo que estemos haciendo en cualquier hora del día. Usted no se sale de la presencia. Ay, déjame ir a la presencia de Dios y se va a esconder al cuarto. No, eso estás en el cuarto, pero estabas en la presencia de Dios en la cocina también. Y en Walmart y afuera caminando. Tú estás en Dios, tú estás en Cristo y Cristo está en ti 24/7. Dice Romanos 12:2, no conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Por lo tanto, amada iglesia, si se requiere, escucha bien porque es importante, se requiere una determinación de nuestra parte en cuanto al conocimiento y a la aceptación de los pensamientos de Dios, y al mismo tiempo de permitir que nuestro ser se sujete en totalidad a esos pensamientos. Se necesita, determinación, se necesita disciplina. ¿Cuántos ustedes? Yo digo, pero la palabra dice, yo lo sé. ¿Cuánto tú nos has hablado con alguien que tú le estás tratando de explicar algo y dice, yo sé?
A mí me revienta eso. Especialmente cuando no hacen eso, que están diciendo que saben. Yo sé, pero es que yo sé. Y ya tú sabes mucho. Pues. Ya, que se calla. Déjelo que se estrelle, porque él sabe. No tiene excusa. Entonces nosotros en muchas ocasiones hacemos lo mismo con el Señor. Yo sé. Entonces no tenemos la disciplina ni la determinación de que eso que sabemos lo aplicamos a nuestra vida. Cueste lo que cueste. Y a veces en el proceso usted se va a quedar solo o sola. No todo el mundo entiende, especialmente el creyente carnal no entiende. El hombre natural menos entiende las cosas espirituales. Entonces, cuando usted toma decisiones de transformación, usted va a probablemente sufrir temporadas de soledad porque la gente lo va a dejar. Pero Dios nunca te deja. Amén. Y en la próxima vuelta, en la próxima esquina, cuando tú vengas de frente, la gente dice, ¡wow! ¡Qué diferencia! Tú te ves, tus ojos están brillando, tu rostro está diferente, tu manera de vestir, oye, se ve que ya te estás dando cariño. Esto no tiene que ver con legalismo, ni que estamos midiendo gente con ropa, pero cuando usted se siente, oye, bien, cuando su autoestima está arriba, usted se perfuma, usted se da cariño, you pamper yourself, porque usted encuentra que usted tiene valor en Cristo, usted se da tiempo, usted se cuida, ¿o me equivoco? ¿Usted hace lo que hace la depresión? Te mete, te esconde, algunos no se bañan, otros se comen 3 galones de mantecado diario, otros... Entonces, de alguna manera explota todo eso. Pero también cuando tú te sientes bien, cuando tú estás, oye, estás alineado, alineada con el Señor, ahí, cuando el Señor está bregando con los tuétanos adentro de tu alma y está arrancando y moviendo y poniendo las cosas en su lugar, oye, uno respira, uno levanta la cabeza. Sí, yo tengo 25,000 problemas, pero es que yo entiendo que Dios está orando. Porque la cuestión no es negar las situaciones, la cuestión no es negar los problemas, es entender que Dios está trabajando en medio de esos problemas. Por lo tanto, lo que yo no tengo control, yo se lo dejo a Dios. Ahora, si lo que yo puedo hacer, yo lo voy a hacer. Cuando Él fue a resucitar a Lázaro, Jesús no era Superman, Jesús no era el mago, Jesús no hacía así y bum, bum, bum. Él le dijo, no muevan la piedra. Está pesado, dale ustedes. Vamos a la piedra, déjenme el muertito a mí. Muevan ustedes la piedra, yo levanto el muerto. Lo que es imposible para el hombre, yo lo hago. Lo que es posible para ustedes, muévanse y háganlo. Muévanse ustedes, ustedes son responsables. Vayan y muevan esa piedra, pues mueve tú las piedras. ¿Qué representa una piedra en tu vida? ¿Qué representa una piedra en tu vida emocional? ¿Qué representa una piedra en tu vida física? De alimentación, etcétera, todo lo que conlleva la vida física, emocional, un obstáculo, una valla de esas. Usted ha visto las carreras con vallas que son obstáculos cada ciertos pies y tú tienes que brincarlo. Tú puedes llegar a la meta, pero ¿qué vas a hacer? No se vale irse por al lado. Aquí los shortcuts no se valen. Tienes que pasarles por arriba o te las llevas enredadas y esas duelen. Tienes que correr. Tienes que correr, tienes que enfocarte en la meta, tienes que enfocarte en esa voluntad del Padre. Entonces, amada iglesia, de nada nos sirve saber o conocer si no hay una actitud entonces de obediencia. Sabemos mucho, conocemos la Biblia, pero no nos da la gana. No nos presentamos como sacrificio vivo, por lo tanto, si llueve que escampe. Sea lo que Dios quiera. Ese refrancito suena humilde. Es bíblico. Si Dios quiere. Santiago nos enseña, no te lo pases planes. Si Dios quiere. Pero como Dios quiera, no, Dios quiere que nosotros estemos gozosos. En medio del sufrimiento que estemos gozosos. En medio de la prueba que estemos gozosos. Gozaos.
En todo tiempo nosotros lo que tenemos, porque es una actitud adentro, es trabajo del Espíritu. Discutamos con su palabra. No le tiren al mensajero. Discutamos con la palabra. Señor, tu palabra dice esto, y yo estoy tan lejos de esto, en el sentido de manifestación. O sea, yo no estoy viviendo esto. ¿Qué es lo que está pasando? Usted comienza a hablar con Dios, siéntese a hablar con el Espíritu Santo. Entonces, tenemos que de nada sirve saber o conocer si no hay una actitud de obediencia. Mire lo que dice Efesios 4, 22, 24, nueva traducción viviente. Despójense de su vieja naturaleza. Le está hablando a la iglesia. Despójate de tu vieja naturaleza. Dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Filipenses 2:5 en adelante, usted ve que en Cristo hubo este sentir. Esa palabra sentir es actitud. Se despojó, no se aferró a nada, no se aferró a su gloria. No dijo, yo soy Dios y yo aquí voy a sacarle el pecho aquí en la tierra. Humilde, no se aferró a nada. Murió en la cruz por nosotros, tuvo una actitud de humildad. Entonces, cuando el apóstol Pablo nos exhorta a que nos despojemos de esa vieja naturaleza, es porque ya usted no la necesita, ya usted tiene una nueva. Es como ponerse ropa vieja encima de la nueva. No tiene sentido. Pero como no hay entendimiento en muchas áreas, nosotros permitimos que nuestras malas actitudes, nuestros malos hábitos, todo lo que nosotros llegamos a Cristo con Él, que muchas cosas cambiaron en el impacto, pero hay otras que usted tiene que pasar el proceso. Todos nosotros tenemos que pasar el proceso de la transformación, de la renovación de la mente. Dios me libertó de muchas cosas en un momento, frente de mi cama. Pero eso no quiere decir que yo no he pasado por el proceso. Yo te digo, constantemente, esto es todos los días. Porque esto tiene que ver con su verdad, con su propósito, con su voluntad. Por lo tanto, la Biblia, la palabra del Señor nos enseña que el crecimiento espiritual no es algo que es accidental. Aunque el Espíritu Santo es el que produce el que le come la sed, es el que manifiesta los frutos, pero nosotros en medio de ese proceso en la cual, oye, esa semilla tiene que crecer, nosotros tenemos que permitirle, no podemos ponerle el pie a la semilla y a la plantita que está naciendo, no le podemos poner el pie, no le podemos poner obstáculos, y nosotros hacemos eso con el proceso que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Esto requiere hábitos espirituales constante. En otras palabras, lo que dijimos que es el principio número 2, que es la disciplina. ¿Cómo nos disciplinamos? Bueno, esto no es que hay una receta, pero ¿qué nosotros hacemos para primero tenemos que dejar que Dios haga lo que sea, tenemos que confiar en Dios. Esto es un asunto de fe. Tengo que hablar con Dios, tengo que tener una relación saludable con el Espíritu Santo. Y esto es una receta, no, esto es que está en nuestra vida. Oración, eso es oración. Hablar con el Espíritu Santo es oración. Tenemos que meditar en su verdad. Wow. Usted tiene que, cuando usted es expuesto y Dios le ilumina esa verdad, usted tiene que pensar en ella. Usted tiene que pensar, dejar que esa palabra vaya, mira, como cloro, lavando. Oye, el área en que esa palabra va a hacer el efecto en nuestras vidas. Tenemos que permitir que ese fruto del Espíritu, el dominio propio, se manifieste en la obediencia diaria. Cuando tengamos que entonces presentarnos como un sacrificio vivo. Todos estos hábitos, podríamos decir que es una forma práctica en que el Espíritu Santo entonces produce y usa para el proceso de transformación también en la vida de cada uno de nosotros. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Timoteo capítulo 4 verso 7. Dice, ejercítate para la piedad,
Le dice a Timoteo, ejercítate para la piedad. No, Dios te va a hacer piadoso. Ejercítate para la piedad. Esa palabra ejercítate viene del griego gimnasio. ¿Has conocido la palabra gimnasia? Gimnasio. Implica disciplina, entrenamiento constante, hábito. Y así como el cuerpo cambia con ejercicio cuando es repetido, cuando hace una rutina de ejercicio todos los días, usted ve cambio. Usted ve que lo que estaba guindando fluffy se está poniendo duro, está cogiendo forma. ¿Por qué? Porque hay algo que lo está repitiendo. Miren cómo los cuerpos cambian en lo físico, así también en lo espiritual. El espíritu se transforma a través de hábitos espirituales constantes, hábitos de vida. La palabra es vida, Cristo es vida. Ríndete, no sigas tratando. La religión trata. La religión es el hombre tratando de ser igual que Cristo. Usted no va a poder, sino usted lo que tiene que hacer, ya Cristo vive en usted, el Espíritu vive en usted. Ahora usted lo que tiene que hacer es rendirse a su voluntad para que esa vida se pueda manifestar. Usted no tiene que tratar, usted lo tiene que rendir la suya. No tratar de ser como Él sin rendir la suya. ¿Me sigue? Porque entonces va a tratar toda la vida y no lo va a lograr. Ay. Creo que fue Mahatma Gandhi que dijo, yo me convierto al cristianismo cuando los cristianos se parezcan a Él. Cristo hoy quiere manifestarse en nuestra vida. Aleluya. La disciplina más transformación. Número 1. La piedad no surge por emoción. Surge cuando hay entrenamiento en la piedad. Ejercítate. Pablo no dice, siéntete piadoso. Pablo no dijo, siéntete piadoso hoy. Por eso ese vocabulario, yo siento hoy, yo siento, esto no es espiritual, eso es emocional. Porque mañana dejas de sentir, ahorita dejas de sentir. Le apagamos las luces, le prendemos una lucecita de fondo, ponemos una adoración y usted dice, yo siento la presencia de Dios. ¿Por qué no? ¿Quién dijo que nosotros tenemos que adorar antes de predicar? ¿Quién dijo que nosotros tenemos que cantar antes de predicar? Que hay que preparar el ambiente, hay que provocar a Dios. Eso es un disparate. Eso es un disparate. Cristo no tenía un grupo de adoración antes de dar el sermón del monte. Hello. Estas son cosas que nosotros hemos practicado por vida y lo damos como que ese es el orden. Hello. Entonces, hay que ejercitarnos en estas cosas. La transformación requiere hábitos, no solo inspiración. Hay gente que tú los ves, ay, yo quiero ser así, yo quiero ser, pero pues entonces pues dale, trabaja en eso. Dios me llamó. No quieren un seminario, no quieren aprender. Dios me llena la boca así, de mosca. Hello. Ese se da en un contexto de peligro. Eso se da en un contexto en la cual tú estás en una ocasión que es precaria y Dios te usa de esa manera. Pero cuando todo está bien y usted tiene la oportunidad de ejercitar su mente y de leer la palabra, eso, hello, no es que yo me paro aquí y Dios que haga lo que le dé la gana. Especialmente si usted no ingiere la palabra. Yo no estoy hablando de un bosquejo, estoy hablando del conocimiento de su palabra, de usted estudiarla. El bosquejo se aprende a hacer. Y es importante porque hay gente que empieza hablando de una cosa, salen hablando de otra, empiezan a hablar de un verso, nunca hablaron más del verso y hacen un disparate. Y usted, el que sabe y entiende, está ahí diciendo, hablaron mucho, gritaron mucho, pero no dijeron nada. Y estas cosas entonces requieren disciplina. Crear una estructura, oye, es importante. Cuando los creyentes desarrollan hábitos, leer la Biblia, orar, obedecer, servir, estos hábitos entiendan que abren espacio para que el Espíritu Santo moldee también nuestro carácter. La disciplina combate esa naturaleza que está caída. La disciplina combate la naturaleza caída también. Los hábitos espirituales
entrenan al creyente, escucha bien, a decir no a la carne. No a la carne. ¿Por qué? Porque usted tiene un conocimiento, usted sabe qué es la carne, usted sabe, entonces ahora usted tiene que decirle que no. Ahora yo me he ejercitado en esta palabra de piedad. Sí, Señor. Yo me he ejercitado en la palabra de verdad. Ahora yo conozco y ahora yo puedo someter. Ahora el Espíritu no se enseñorea, el pecado no se enseñorea sobre mí. Ahora yo entiendo que yo a través de la gracia del Señor, yo tengo el poder para decirle que no al pecado. Gracias, Señor. Y ahí usted ve los frutos. Dice, wow, que muchos años perdí yo por estar siguiendo a toda esta gente que está más estrellada. Porque hay gente de que los hay. Entonces, yo prefiero entrenarlos en la vida del Espíritu a través de la palabra. Hay gente que te hablan mensajes motivadores muy bonitos, pero no transformadores. Que te duran para cuando salgas de la iglesia, hasta que te pase el primer carro que te corte el pastelillo. De cómo ser exitoso, 7 pasos para la prosperidad. Y seguro, el mundo corre con dinero. Todo el mundo necesita dinero. No podemos tampoco ser ignorantes. Pero el dinero no transforma a nadie, saca lo que eres. El dinero saca lo que hay en el corazón. Por eso usted con un pobre le da 100 millones de pesos y se vuelve arrogante. Ahora se cree que es la última Coca-Cola del desierto. Porque no tiene, sacó lo que está ahí adentro. Su verdadero yo. El yo. Hay gente que se pone arrogante, hay gente que se cree la última Coca-Cola del desierto, hay otra gente que tú le das lo que le des y en realidad son gente humilde de corazón, son gente humilde. Porque no tiene que ver con la cantidad de cero que tú tengas en la cuenta de banco, tiene que ver con una actitud del corazón. La disciplina produce madurez. Hebreos capítulo 5, 14 dice, enseña que los maduros son los que por el uso, los que enseñan que los maduros por el uso tienen los sentidos ejercitados. Esa palabra uso lo que significa es práctica constante, es un hábito disciplinado. Y principio número 3, no imitar al mundo, sino reflejar a Cristo. No imitar al mundo, sino imitar a Cristo. Simple, ¿verdad? No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, decía el apóstol Pablo en Romanos 12, ¿verdad? Entonces la transformación espiritual no se mide por la apariencia externa, como tampoco se mide por los dones. Eso yo creo que hice este comentario el domingo pasado. Hay gente que dice, wow, ese hombre está conectado con Dios porque tiene un don. Los espiritistas tienen un don. El psychic ese que se le encontró a Pablo, que le dijo, es un hombre de Dios, tenía un espíritu del diablo, estaba endemoniado, y le dijo la verdad. Usted no se duerma con los dones. Gloria a Dios, porque edifican en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo, edifican. Gloria a Dios por el que recibe el impacto del don de alguien. Se necesitan los dones. Yo necesito que usted se mueva y saque esos dones que usted tiene, porque eso es lo que va, a florecer esto aquí también. Pero hay gente que tienen dones y no tienen fruto. Entonces, ¿cómo tú mides la espiritualidad de alguien? Como ama. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Porque si ama, no hablas mal del otro, no haces esto, no haces lo otro. Usted sigue la lista, no es adúltero, no es envidioso. Cuando usted ama, no hay cabida para tanta cosa, no hay cama para tanta gente. Alabado sea su nombre. Entonces, la transformación espiritual no se mide por la experiencia externa, sino por la independencia del sistema del mundo. Tienes que apartarte. Pero apartarse sin amor tampoco es evidencia. Hay gente que se creen tan profetas que viven apartados de todo el mundo.
Hay gente que se cree tan espirituales que no pueden contaminarse con la gente. Entonces, eso no es tampoco una espiritualidad sana. El creyente que es transformado no copia tendencias del mundo. Y hoy esa palabra está en moda, tendencia. Esto está trending, esto es tendencia. Hoy esto y todo el mundo, oye, como en fila india, como si estuviésemos hipnotizados con el sistema, vamos haciendo lo que todo el mundo hace. Párese un momento y ore, párese un momento y discierna, párese un momento, esto es lo que Dios quiere para mí, esto es lo que Dios quiere, y yo estoy siguiendo como en fila india a todo lo que está pasando en el mundo. Entonces nosotros no vivimos por tendencia ni por moda, sino que reflejamos el carácter de nuestro Señor Jesucristo a través de esa nueva criatura. O sea, esa nueva criatura tampoco se debe de adaptar al molde del mundo. Esto es bien importante. Rompe el molde con esa santidad de Dios. Rompe el molde con la gracia, rompe el molde, oye, con el entendimiento, con la verdad del Espíritu. Hay una ilustración que dice que le titularon el altar que no consume. Un hombre contaba que siempre ofrecía su vida a Dios, pero cada vez que lo hacía sentía que bajaba el altar, del altar. Cuando llegaban las pruebas. Cuando llegaban las pruebas, ¿sí? Cuando llegaban las pruebas. ¿Cuántas veces usted no se ha sentido que usted se baja del altar cuando... Y no estoy hablando de esto. Esto es un vocabulario del Antiguo Testamento, los altares. Nosotros hoy en día no tenemos altares. Esto no es un altar. En ninguna iglesia debe tener altar. El altar ahora es el corazón, donde nos presentamos como sacrificio vivo. Esto es un vocabulario de Antiguo Testamento. Pero ¿cuántos de ustedes, a través de los procesos de su vida, usted no siente que, o puede entender, yo me bajé del altar? En vez de quedarme ahí como un sacrificio vivo, me bajé. No dejé que Dios me procesara. Eché a correr. Eso nos ha pasado a todos en algún momento. Eso nos ha pasado a todos en algún momento. Aleluya. Y un día este hombre que se sentía que se había bajado del altar en ocasiones cuando la prueba llegaba, él ora. Dice: Señor, enséñame a quedarme sobre el altar. Enséñame a resistir. El Espíritu le responde: no quiero un sacrificio que muera. Quiero uno que viva conmigo. Por eso los sacrificios muertos, las obras muertas, Dios no las acepta. Es un sacrificio vivo. Dios no te quiere matar. Dios ya entregó el cordero, fue inmolado una vez y para siempre. Ahora el sacrificio no es para matarte, es para transformarte a la imagen de Dios. De manera que cada uno de nosotros, el sacrificio vivo, cuando nos presentamos como un sacrificio vivo, no salimos corriendo, no salimos huyendo del fuego, de los problemas. Hay gente con una teología de escapismo. El rato Cristo oró, los dejo como ovejas en medio del lobo. Esa oración sácala ya del vocabulario. Yo sé que hay situaciones que nos empujan, que son dolorosas, que lo que queremos es un alivio, pero Cristo oró, los dejo como ovejas en medio de los lobos. Te pido que los cuides. Acepta esa voluntad. Tú tienes que, mira, usted es un MacGyver en la vida. Usted tiene que saber bregar en todas las situaciones de la vida. Que no se aprende. Aprende. En ocasiones vas a tener ayuda, en ocasiones vas a estar solo, sola, nadie te va a decir A, B, C, qué es lo que tienes que hacer primero. Tienes que aprender a moverte, a abrir, a extender tus manos hasta donde te den. Donde no te den, Padre, en el nombre de Jesús, envía
envía a alguien, envía la ayuda, envía la provisión. Yo no sé qué vas a hacer, pero muévete. Mira, hasta aquí yo llego, hasta aquí yo puedo arrancar esto, pero de ahí para allá, Señor, yo no alcanzo. Trae provisión. Usted tiene que moverse con esa verdad que usted sabe, con lo que Dios es capaz de hacer. Así que permanece en ese altar que hoy en día es simbólico, es la presencia de Dios. Hasta que el fuego de Dios consuma todo lo que no le pertenece dentro de tu vida. Gracias, Señor. Deja que esa transformación tome efecto, que el tsunami de la presencia, que el terremoto de la presencia de Dios, oye, rompa, expanda tu vida, oye, espiritual, emocional y física. Aleluya. Y concluimos con esto. El altar es el taller de la nueva criatura. Ahora, yo no estoy diciendo que usted le haga un altar a Dios. El altar es su corazón. Preséntese delante de esa presencia, que la cual ya usted está, pero que usted, oye, lógicamente es el culto racional, con entendimiento. El culto es racional. Preséntese delante de Dios como un sacrificio vivo. Aleluya. Ese altar, ese es el taller. Estamos en prueba, estamos en ese altar. Y yo, Señor, aquí estoy como un sacrificio vivo. Como yo sé que tú no me vas a matar en el proceso, mis emociones me traicionan. Yo me creo que me voy a morir. Yo me creo que estoy, ay Dios mío. Pero la realidad, la verdad me dice que no. El sentimiento puede ser que te traicione. El sentimiento te va a decir otra noticia. El enemigo te va a enviar saetas del diablo en tu mente. La batalla se pone dura, que es en la mente. Pero tú sabes que el Espíritu de Dios se está moviendo sobre las aguas. El Espíritu de Dios se está moviendo sobre tu vida. El Espíritu de Dios se está moviendo en tu vida y estás renovando los pensamientos para que tú puedas ver las cosas que no se ven, para que aprendas a ver desde la ventana de la eternidad. Que aprendas, oye, a enfocarte en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, para que puedas manifestar, oye, la victoria que en Cristo ya hemos tenido. Cada vez que entonces que te rindes, el Espíritu te va renovando. Cada vez que te dejas, oye, que dejas de imitar al mundo, Cristo se va formando en tu vida. Ser nueva criatura es entonces permanecer voluntariamente sobre el altar de nuestro Señor, donde el fuego del Espíritu Santo, escucha bien, purifica, moldea y transforma. Aleluya. Póngase de pie en esta preciosa noche. Padre, te damos gracias.